Florian Schwab. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Buenos días a su mesa de trabajo y ya otra vez me alegra estar con ustedes hoy. Pues un gran gusto para nosotros. ¿Y por qué no nos explica finalmente qué pasó con estas explicaciones del canciller suizo sobre las donaciones que le estaban haciendo a organizaciones políticas en Colombia para hacer política en favor de los bandidos de las FARC, cuyos hijos, muchos de esos hijos, están allá en Suiza viviendo con enormes fortunas del dinero que han amasado con el negocio del narcotráfico? ¿Qué pasó con el canciller suizo? Bueno, mire, la verdad, en ese asunto no hay mucho que explicar porque la verdad es inexplicable que Suiza apoyó de manera financiera a 9 ONGs y organizaciones gubernamentales colombianas que estuvieron en favor del sí en el plebiscito. O sea, cuando fue cuestionado el canciller el lunes pasado en el Parlamento, la verdad no tuvo mucho que explicar y entonces se refugió a un voto bastante emocional, alegando que se trataba de terminar la guerra y que 50 años de guerra civil con tantos y tantos muertos y refugiados, pero la verdad no se fue como al tema y los diputados que estaban cuestionando quedaron insatisfechos con las respuestas que les dio el canciller y le van a seguir cuestionando en plenaria, pero también en las comisiones especiales que existen para ese asunto, como por ejemplo en una comisión parlamentaria que se llama Comisión de Gestiones. Y pues la verdad el asunto es bastante complicado porque de un lado el canciller dice que no fue apoyado una posición política y en el segundo momento dice que se trataba de hacer que la gente creyera en Colombia en el proceso de paz del gobierno Santos. O sea, ahí hay una incoherencia que se va a averiguar en los futuros debates en Suiza y la verdad tengo la impresión de que hay un sector político que va a seguir investigando esa cuestión, que va, como usted lo dijo muy bien, mucho más hacia allá. O sea, Suiza en los últimos 25 años se ha convertido en algo como el lugar para los negocios de las FARC, para que los hijos de las FARC se quedaran acá, una diáspora de las FARC bastante importante que también alcanzó a tener mucha influencia política en la Cancillería suiza y eso no es una cosa de un día de terminar con esas tendencias. Eso va a tener a tomar mucho trabajo y mucha perseverancia de parte de los que no están de acuerdo, porque eso es algo que creció en los últimos 25 años y ahora estamos viendo los resultados, que es la política exterior frente a Colombia, que como usted explicó muy bien, va completamente en contra de la tradición de neutralidad y de no intervención que tiene nuestro país. Bueno, don Florian, y al canciller suizo alguien le preguntó si es verdad o no es verdad que las FARC, a través de cualquier tipo de organización, institución, corporación, sociedad o personas, tienen dinero importante en Suiza. Esa pregunta no fue puesta porque se trataba en primer lugar de los dineros que Suiza había mandado a ONG colombianas, o sea, eso era el tema. Y lo de las fortunas de las FARC acá, pues se sabe muy bien, como lo ha estipulado el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace un año, que existen negocios de las FARC en Suiza que estaban remitiendo dinero a Colombia para apoyar a las FARC y que eso tiene una importancia económica que es bastante alta. O sea, no se habla de miles de millones de dólares, pero se habla de millones de dólares que están en cuestión ahí, y eso es el resultado de la completa cobardía que ha tomado la
la política oficial suiza frente a las FARC. En nuestro país, a diferencia de Unión Europea, las FARC nunca fueron declaradas como una organización terrorista y entonces pudieron desarrollar sus negocios desde Suiza, y hasta ahora se viene dando cuenta, gracias a la inteligencia norteamericana, de que había mucho negocio de narcotráfico, de lavado de dinero que fue desarrollado desde Suiza. Y yo creo que eso en el próximo año, en el año entrante, eso va a ocupar mucho la justicia suiza, y estamos muy pendientes de qué va a pasar en ese tema, pero no fue tema ahora en el cuestionario del canciller. Florian Schwab, díganos, y esperamos que no moleste nuestra pregunta, si Suiza, como tantos países del mundo, y empezando por Colombia, donde esto se ha convertido en una verdadera tragedia, tiene o no tiene problema de consumo de drogas por la juventud y de cocaína en particular. Pues yo diría que en Suiza el problema no es tanto el consumo de cocaína. El consumo de cocaína acá está como un poco limitado más a los estratos altos, o sea, a la gente que el fin de semana quiere consumir cocaína, lo consigue, pero es demasiado caro como para los jóvenes, para la juventud. La juventud en nuestro país acude a otros tipos de drogas que son más económicas, que son sintéticas, que llegan sobre todo desde el oriente de Europa, que son muy baratas, y la verdad eso es un tema que nos preocupa bastante, pero la cocaína no tiene un lugar muy importante en el consumo como al que usted se refiere, doctor Fernando. Bueno, pero queremos pues confirmar, porque nos pareció entenderlo, que este proceso investigativo y esta situación de Suiza renegando de sus viejos principios de neutralidad y no intervención, esta cuestión continúa, o si definitivamente quedó resuelta con las explicaciones que dio el canciller. No, eso va a continuar ya en esa misma semana o al inicio de las próximas semanas. Suiza va a decidir si va a recibir el llamado nuevo acuerdo de paz, que es de verdad el mismo viejo acuerdo con unos retoques. Y como ya lo hablamos aquí en su programa, ese acuerdo está confeccionado diseñado como un acuerdo especial bajo las convenciones de Ginebra, y la Cancillería suiza, porque fue solo la Cancillería, no fue el gobierno como tal que lo decidió como lo dicen ahora, un gesto para apoyar la paz, de recibir ese documento acá y de conservarlo en el Archivo Federal en Berna, y eso se va a decidir prontamente, y yo creo que eso es el primer tema. Y el segundo tema es el de los dineros para las ONGs, y eso, como ya le dije, eso va a seguir ocupando a las comisiones del Parlamento que están dedicadas a ese trabajo. Eso va a ser muy difícil porque pues son muchas organizaciones, son 9 organizaciones colombianas que recibieron dinero. Es como una red de ONGs que se llama Red Pro de Paz, que recibió como $250,000, pero también la Defensoría del Pueblo recibió dinero de esos fondos, también una organización que se llama Caritas Suiza, también es de izquierda católica, que recibió dinero, que está trabajando con organizaciones en Colombia que están muy cercanas a las FARC, que están promoviendo un tipo de reforma agraria cuyos resultados ya conocemos desde Venezuela, o sea, una reforma agraria que es para arruinar el país. Y pues en eso se tiene que ir viendo todos los contratos, se tiene que
ir al fondo de eso, se tiene que mirar para qué fueron usados esos dineros. Y yo creo que en las comisiones se va a tomar el trabajo de hacer eso y espero que de aquí en unos meses tendremos los resultados y si de verdad había una financiación, ya sea directa o indirecta, de la campaña del sí, eso sería muy grave, pues, porque usted sabe que la Constitución colombiana prohíbe la financiación de campañas políticas por agentes extranjeros y ahí quedaría perfectamente comprobado que Suiza violó ese principio y pues vamos a ver qué sale de eso. Don Florian Schwab, dicen por acá que el que se cansa pierde. Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar. Vamos a seguir en nuestra lucha porque está de por medio la supervivencia de Colombia como un país democrático, liberal en el sentido pleno que la palabra tiene en el pensamiento europeo y en el pensamiento nuestro, porque no vamos a dejar sustituir esos principios por los del marxismo-leninismo que han producido los resultados que conocemos en los países que lo han sufrido, especialmente entre nosotros en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Don Florian Schwab, de nuevo, un abrazo y seguimos esperando los desarrollos de estos acontecimientos de los que usted nos habla. Muchísimas gracias a usted y éxitos en su valioso trabajo. Bueno, queridos amigos, esto no para. En Suiza siguen investigando por qué la Cancillería le da dinero a organizaciones llamadas ONGs que participan activamente en política y que participaron en la famosa campaña electoral por el sí, que fue derrotada, que fue derrotada por el pueblo colombiano. Sí. Claro. Y eso pues vieron la referencia a Cáritas, a una organización de extrema izquierda católica que está promoviendo la reforma agraria de las FARC. La reforma agraria que consiste en la formación de minifundios para manejar y manipular primero a los minifundistas y después para producir hambre, que es el caldo de cultivo del marxismo-leninismo. Muy bien. Eso pues es lo que está pasando en Suiza. William, y antes de terminar y por curiosidad, ¿qué fue eso que Diosdado Cabello enfrentó al Vaticano? No, lo va a contar. Pero si tiene que estar muy agradecido con el Papa Francisco. No, es que Pietro Paroli, que siempre estuvo en la oposición en Venezuela al régimen chavista, pues obviamente se le salió al Papa de las manos y envió una carta a esa famosa asamblea en donde pide pues que suelten los presos políticos y que se restablezca la democracia mediante un sistema electoral que el pueblo está pidiendo. Mejor dicho, los puso en su sitio. Eso puso al jefe del Cartel del Sol, al tal Diosdado Cabello, a decir de todo lo divino y de lo humano, pero dijo, esa carta no tiene el visto bueno de su santidad, el Papa Francisco. Pero sin embargo, que se fijen en el Vaticano sobre los curas pedófilos que hay, que eso sí es muy grave, y que no se metan más en nuestro país, que no se metan más aquí. Pero el Papa no dice nada, dice Pietro Paroli, pero el Papa no dice nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? El Papa no dice nada, calladito la boca. ¿Cómo es que se llama el asesor del Papa, el asesor comunista del Papa? El asesor comunista del que Papa. A mí también se me olvidó, pero ahorita se lo tengo, doctor. Es un muchacho jovencito él, que el Papa lo conoce desde tiempo atrás. Argentino él, y que le manejaba pues obviamente la agenda revolucionaria de su santidad desde cuando era obispo en Buenos Aires. Luego se lo llevó para Roma para manejar los temas internacionales que tienen que ver con el Foro de Sao Paulo. Juan Grabois. Juan Grabois, sí, señor. Sí, parece un nombre francés, en francés se pronunciaría Grabois. Sí, pero señor. Grabois, digámoslo en español. Juan Grabois, claro, es el asesor comunista de su santidad el Papa Francisco. Bueno, pero oíamos a Florian Schwab, periodista suizo,
quien nos explicó exactamente en qué consiste el debate y la plática de las FARC y la intervención de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque lo que hay ahí es plata de la cocaína, claro, que está afectando muy duramente a los Estados Unidos, entre otras porque es tanta la producción de Colombia que está cayendo el precio en las calles de la cocaína, es decir, está llegando a más gente del común y a más jóvenes para envenenarlos. El problema de la droga en los Estados Unidos es un problema de salud pública y nos parece que al presidente Trump eso no le vendrá en gracia. No, de ninguna manera. Y ahora cuando se va a reunir con el doctor Álvaro Uribe, porque al parecer se van a reunir, el doctor Uribe le contará la verdad de lo que está pasando en Colombia. Florian Schwab, periodista suizo, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son ya las 8 de la mañana, 4 minutos. Sigan con nosotros en la Hora de la Verdad en Radio Red.